Fingiendo ser guardia de seguridad, un multimillonario escucha a su propio hijo planeando algo cruel contra él. La decisión que toma después. Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. A mis 61 años, pensé que ya lo había visto todo. Había construido un imperio desde cero, había sobrevivido a traiciones en los negocios, divorcios dolorosos y la muerte de seres queridos. Salvador Mendoza, ese era mi nombre grabado en los edificios más altos de la ciudad, en las placas de reconocimiento de hospitales y universidades. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que estaba a punto de descubrir sobre mi propio hijo. Todo comenzó hace 3 meses, cuando decidí hacer algo que mis asesores consideraron una completa locura. Quería entender realmente qué pasaba en mi empresa, más allá de los informes pulidos que llegaban a mi escritorio cada mañana. Durante años, había dirigido todo desde la cima, confiando en gerentes y directores que me presentaban números perfectos y sonrisas ensayadas. Pero algo se sentía diferente últimamente. Había una tensión en el aire, conversaciones que se detenían cuando yo aparecía, miradas esquivas en las reuniones. Así que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me haría pasar por un empleado de seguridad en mi propia compañía. Contraté a un actor para que se hiciera pasar por mí en algunas reuniones públicas mientras yo, con barba postiza, uniforme de guardia y una identificación falsa, me convertiría en Santiago Morales, el nuevo vigilante nocturno. Los primeros días fueron reveladores de maneras que no esperaba. Descubrí que los empleados de limpieza trabajaban turnos agotadores por salarios miserables, que había desperdicio de recursos que ningún informe mencionaba, y que la moral general era mucho más baja de lo que me habían hecho creer. Pero esas revelaciones palidecieron comparadas con lo que escuché la noche del martes pasado. Eran casi las 10 de la noche cuando decidí hacer mi ronda habitual por el piso ejecutivo. La mayoría de las oficinas estaban a oscuras, excepto una, la de mi hijo Adrián. A través de la puerta entreabierta, pude ver luz y escuchar voces. Me acerqué silenciosamente. Mis años de experiencia en negociaciones me habían enseñado el valor de escuchar antes de hablar. Ya no podemos esperar más, escuché la voz de Adrián, firme y decidida. El proceso tiene que acelerarse. Había otras 2 voces que no reconocí inmediatamente. Una voz femenina respondió: entiendo tu impaciencia, pero estas cosas toman tiempo. No podemos arriesgar que alguien sospeche. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿De qué proceso hablaban? ¿Qué era lo que no podían arriesgar? Mi padre está más alerta últimamente, continuó Adrián. Ayer me preguntó sobre los informes financieros del segundo trimestre con un detalle que no había mostrado en meses. Es como si hubiera recuperado el enfoque que había perdido. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Había perdido el enfoque? Yo me sentía más agudo que nunca. De hecho, esa era precisamente la razón por la cual había decidido infiltrarme en mi propia empresa. La tercera voz, masculina y más grave, habló. ¿Estás seguro de que los medicamentos están funcionando? El doctor Herrera dijo que deberíamos ver resultados más consistentes para esta fecha. ¿Medicamentos? Mi mente comenzó a correr. Los únicos medicamentos que tomaba eran vitaminas y un suplemento para la presión arterial que Adrián había insistido en que probara, diciendo que su médico personal se lo había recomendado específicamente para hombres de mi edad. Los efectos han sido sutiles, admitió Adrián. Pero definitivamente hay cambios. Está más distraído durante las reuniones, ha olvidado algunas citas importantes, y ayer me preguntó sobre el mismo contrato 3 veces en 1 hora. Eso no era cierto. Yo recordaba perfectamente cada conversación que habíamos tenido. De hecho, había repetido la pregunta sobre el contrato porque sus respuestas habían sido evasivas, y quería asegurarme de que entendía completamente los términos. Necesitamos documentación, dijo la voz femenina. El doctor Herrera dice que puede acelerar las evaluaciones médicas, pero necesitamos incidentes registrados, preferiblemente con testigos. Ya me estoy encargando de eso, respondió Adrián con una frialdad que me heló la sangre. He estado invitando a más gente a las reuniones familiares, organizando cenas donde puede haber episodios. Episodios. La palabra resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Recordé la última cena familiar. Hace 2 semanas. Adrián había invitado a varios socios de negocios y sus esposas. Durante la cena, había tenido un momento de mareo que atribuí al vino, pero ahora, me alejé de la puerta lo más silenciosamente posible, mi mente repitiéndose una y otra vez lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo, el hijo que había criado, educado, al que había dado todo, estaba conspirando contra mí. ¿Pero para qué? ¿Qué era exactamente lo que estaban planeando?
El resto de esa noche pasé en mi oficina secreta en el sótano del edificio, un espacio que había mantenido para emergencias y que nadie más conocía. Repasé cada conversación reciente con Adrián, cada sugerencia que me había hecho, cada cambio en mi rutina que él había propuesto. Las vitaminas. Ese maldito suplemento que insistía en que tomara todas las mañanas. Para tu salud, papá, me decía siempre. A tu edad, es importante prevenir. Los mareos ocasionales que había tenido las últimas semanas, la ligera confusión que había sentido algunas mañanas, los momentos de fatiga inexplicable, ¿era posible que todo fuera causado por algo que estaba tomando? Cuando finalmente llegué a casa esa madrugada, encontré a Adrián en la cocina, preparando lo que parecía ser un batido de proteínas. Me saludó con la misma sonrisa cálida de siempre. Papá, llegas tarde. ¿Todo bien en la oficina? Sí, solo revisando algunos informes, respondí, observando sus movimientos. Había una pastillita blanca junto a los suplementos habituales en el mostrador. Te preparé tus vitaminas para mañana, dijo, señalando hacia los frascos. El doctor Herrera llamó hoy y dijo que era importante mantener la consistencia. Doctor Herrera. El mismo nombre que había escuchado en la conversación. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando el techo, tratando de procesar la realidad de que mi propio hijo, la persona en quien más confiaba en el mundo, aparentemente estaba envenenándome lentamente. Al día siguiente, fingí tomar las vitaminas como siempre, pero las escondí en mi bolsillo. Por primera vez en semanas, mi mente se sintió completamente clara durante todo el día. No hubo mareos, no hubo confusión, no hubo fatiga. Y esa noche, volví a ponerme el uniforme de seguridad. Tenía que saber más. Tenía que entender exactamente qué estaban planeando y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Porque una cosa había quedado dolorosamente clara, esto apenas comenzaba. La segunda noche como Santiago Morales me trajo revelaciones que jamás podré olvidar. Había decidido extender mis rondas y explorar áreas del edificio que normalmente no visitaba, especialmente los archivos médicos y legales que manteníamos en el piso 15. A las 11:30 de la noche, mientras revisaba los pasillos con mi linterna reglamentaria, noté que había luz en el Departamento de Recursos Humanos. Esto era extraño porque ese departamento cerraba religiosamente a las 5 de la tarde. Me acerqué con cuidado y descubrí que no era personal de limpieza. Era Adrián, acompañado de una mujer que reconocí como la doctora Patricia Salinas, nuestra consultora médica corporativa. Estaban revisando archivos. Mi archivo. Los registros médicos necesitan mostrar un patrón consistente, decía la doctora Salinas mientras revisaba una carpeta gruesa. No podemos tener inconsistencias que levanten sospechas más adelante. ¿Qué tan atrás tenemos que modificar los registros?, preguntó Adrián. Al menos 6 meses. Necesitamos establecer un historial de deterioro gradual. Pequeños olvidos que se vuelven más frecuentes, episodios de confusión que se intensifican, cambios de humor que se documentan adecuadamente. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Estaban falsificando mi historial médico. No solo me estaban drogando, sino que estaban creando evidencia falsa de mi supuesta incompetencia mental. ¿Y el doctor Herrera está dispuesto a firmar una evaluación psiquiátrica?, continuó Adrián. Por la cantidad que le estamos pagando, firmará lo que le pongamos delante, respondió la doctora con una risa que me revolvió el estómago. Pero necesitamos más episodios públicos. El incidente de la semana pasada en la junta con los inversionistas japoneses fue perfecto, pero necesitamos más. Mi mente se aceleró recordando esa junta. Había tenido un momento de mareo severo durante la presentación, había tenido que sentarme y disculparme. Los inversionistas habían mostrado preocupación, y Adrián había manejado el resto de la reunión para darme tiempo de recuperarme. Pensé que había sido considerado. Ahora entendía que había sido calculado. ¿Cuánto tiempo más necesitamos?, preguntó Adrián, su voz cargada de impaciencia. 2 meses más de documentación, máximo 3. Después podremos proceder con la evaluación psiquiátrica formal y los trámites legales para la declaración de incapacidad. Declaración de incapacidad. Las palabras resonaron en mi cabeza como disparos. Me estaban preparando para declararme mentalmente incapacitado para manejar mis propios asuntos. Una vez que tengamos eso, continuó la doctora, tendrás poder legal completo sobre todas las decisiones financieras y empresariales. Tu padre pasará a ser, legalmente hablando, como un menor de edad bajo tu tutela. Adrián sonrió. Una sonrisa que jamás había visto en él, fría y calculadora. Perfecto. He estado esperando este momento desde hace años. El viejo se ha aferrado al poder demasiado tiempo. ¿Y los otros herederos? ¿Tu hermana Carmen?
Carmen vive en Europa desde hace 10 años. Apenas habla con papá 2 veces al año. Una vez que yo tenga el control legal, será fácil reestructurar el testamento. Ella recibirá lo suficiente para mantenerla contenta y lejos. Carmen, mi hija menor, que se había mudado a Francia después de su divorcio. Adrián tenía razón, nuestra relación se había enfriado con la distancia. Pero pensé que era por las circunstancias, no por una estrategia de aislamiento orquestada por su hermano. Me alejé de allí sintiéndome físicamente enfermo. No solo por lo que había escuchado, sino por darme cuenta de que llevaban meses, tal vez años, planeando esto meticulosamente. Al día siguiente, decidí hacer un experimento peligroso pero necesario. Tomé las vitaminas que Adrián me había preparado, pero esta vez presté atención a cada síntoma que experimentaba. A la hora de haberlas tomado, comenzó una niebla mental sutil. No era algo que incapacitara completamente, sino algo más insidioso, una disminución casi imperceptible en mi capacidad de concentración y memoria. Durante la reunión matutina con los gerentes departamentales, me sorprendí preguntando sobre un proyecto que habíamos discutido la semana anterior. No porque no lo recordara, sino porque mi cerebro procesaba la información más lentamente. Era como si estuviera viendo todo a través de un cristal ligeramente empañado. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Adrián, y pude detectar una satisfacción apenas disimulada en su voz. «Pareces un poco disperso». «Solo cansado», respondí, pero por dentro mi furia crecía como un incendio. Esa tarde, mientras Adrián estaba en una reunión externa, aproveché para revisar los medicamentos en su oficina. En el cajón inferior de su escritorio, encontré varios frascos de pastillas con etiquetas que no reconocía. Tomé fotos de todo con un teléfono desechable que había comprado específicamente para esto. También encontré algo más, una carpeta con mi nombre que contenía evaluaciones médicas falsificadas, reportes psiquiátricos que yo jamás había autorizado, y lo más perturbador de todo, un borrador de mi Nuevo Testamento donde Adrián heredaba el 95% de mis bienes. En ese borrador, Carmen recibía apenas el 2% de la herencia, con una cláusula que especificaba que su parte se revocaba automáticamente si cuestionaba la validez del testamento o el estado mental evaluado de su padre. Las manos me temblaban mientras fotografiaba cada página. Mi propio hijo había diseñado un plan maestro para robar no solo mi fortuna, sino mi autonomía, mi dignidad y mi relación con mi hija. Pero había algo más en esa carpeta que me heló la sangre. Una hoja de un hogar geriátrico privado en las afueras de la ciudad. Un lugar llamado Sunset Gardens que se especializaba en pacientes con demencia avanzada y comportamientos difíciles de manejar. Habían seleccionado el lugar donde planeaban encerrarme una vez que tuvieran el control legal. Esa noche, me quedé en mi oficina secreta hasta muy tarde, procesando todo lo que había descubierto. No era solo una conspiración para robar mi dinero. Era un plan sistemático para borrarme por completo, para convertirme en un vegetal controlado por drogas en una institución donde nunca más podría defenderme. Y lo más doloroso de todo era que mi propio hijo, el niño al que había enseñado a andar en bicicleta, el joven al que había enviado a las mejores universidades, el hombre al que había preparado para eventualmente heredar mi legado, había estado planeando mi destrucción durante años. Pero Adrián había cometido un error crucial. Había subestimado a su padre. Porque ahora que sabía exactamente lo que estaban planeando, podía planear mi propia estrategia. Y tenía una ventaja que ellos no sabían que poseía. Sabía que estaban conspirando contra mí, pero ellos no sabían que yo lo sabía. Era hora de darles vuelta a las cartas. La tercera noche como vigilante nocturno cambió todo. No solo confirmó mis peores sospechas, sino que reveló una profundidad de crueldad en mi hijo que jamás imaginé posible. Era jueves, cerca de las 12:30 de la madrugada, cuando decidí revisar la sala de conferencias ejecutiva en el piso 20. La luz estaba encendida, y al acercarme, reconocí inmediatamente las voces que venían del interior. Adrián estaba reunido con el doctor Herrera, la doctora Salinas, y un hombre que identifiqué como Roberto Vega, uno de mis abogados de confianza desde hace 15 años. Ver a Roberto ahí me golpeó como un puño en el estómago. Si él estaba involucrado, significaba que la conspiración era aún más profunda de lo que había imaginado. Los documentos están casi listos, decía Roberto con una voz que jamás había escuchado de él, fría y profesional. Tengo las declaraciones de incompetencia mental preparadas, solo necesitamos las evaluaciones médicas finales. ¿Y qué hay del timín?, preguntó Adrián. No podemos arriesgarnos a que se dé cuenta antes de tiempo. El doctor Herrera, un hombre mayor con barba gris que había conocido en varias funciones sociales, respondió: las dosis que hemos estado administrando son perfectas. Causan confusión y deterioro cognitivo gradual sin ser detectables en análisis rutinarios de sangre. Pero necesitamos aumentar la concentración.
¿Es seguro?, preguntó la doctora Salinas. Define seguro, respondió Herrera con una risa que me revolvió el estómago. No lo va a matar, si eso es lo que te preocupa, pero sí va a acelerar significativamente el deterioro mental. En 2 semanas, debería estar lo suficientemente incapacitado como para que cualquier juez firme la orden de tutela. Adrián se recostó en su silla, y pude ver su perfil desde donde me ocultaba. La expresión en su rostro era de pura satisfacción. Perfecto. Ya he preparado las transferencias bancarias preliminares. Una vez que tenga el control legal, comenzaré a mover los activos principales a cuentas offshore. ¿Cuánto estamos hablando?, preguntó Roberto. La liquidez inmediata son aproximadamente $200 millones. Los bienes raíces están valuados en 350 millones. Las acciones de las empresas, dependiendo del mercado, podrían llegar a los 500 millones. Más de $1.000 millones. Estaban hablando de robar más de $1.000 millones, todo mi patrimonio acumulado durante 40 años de trabajo. ¿Y Carmen?, preguntó la doctora Salinas. Mi hermana recibirá lo mínimo legal para que no pueda impugnar el testamento. 10 millones, que para ella será una fortuna considerando que vive modestamente en Francia. No va a hacer preguntas. Pero yo conocía a Carmen mejor que él. Mi hija tenía principios, y 10 millones no la comprarían si sospechaba que algo estaba mal. Roberto continuó, una vez ejecutada la tutela, tendremos que mantener las apariencias por un tiempo. Salvador tendrá que seguir haciendo apariciones públicas ocasionales, pero controladas. ¿Qué tipo de apariciones?, preguntó Adrián. Eventos de caridad, algunas juntas directivas donde esté claramente incapacitado pero presente. Necesitamos que la comunidad empresarial vea el deterioro progresivo. Eso validará todas nuestras decisiones posteriores. El doctor Herrera añadió, con las dosis aumentadas, en 6 meses debería estar en un estado mental donde cualquier cosa que diga será considerada producto de la demencia. Para el público, será una tragedia. El gran Salvador Mendoza, víctima de una enfermedad cruel. Y para nosotros, dijo Adrián, será el final de décadas de esperar a que el viejo soltara el control. Décadas de esperar. Esas palabras me golpearon más fuerte que todo lo demás. Mi hijo había estado resentido conmigo durante décadas, planeando esto, esperando mi caída. Hay algo más, continuó Roberto. Una vez que esté internado en Sunset Gardens, necesitamos asegurarnos de que no tenga contacto no supervisado con nadie del exterior. El personal del lugar está compensado adecuadamente para asegurar que cualquier visitante inesperado sea desalentado. ¿Compensado cómo?, preguntó la doctora Salinas. $50.000 anuales distribuidos entre el personal clave. Es una inversión menor comparada con lo que estamos protegiendo. Estaban pagando sobornos para asegurar mi aislamiento completo. Una vez que me tuvieran en ese lugar, estaría completamente a su merced. ¿Y si alguien sospecha?, preguntó Adrián. Si algún empleado de la empresa o algún socio hace preguntas. Roberto sonrió. Por eso hemos documentado todo tan cuidadosamente. Tenemos meses de registros médicos mostrando deterioro progresivo, testimonios de empleados sobre episodios de confusión, evaluaciones psiquiátricas profesionales. Cualquier persona que haga preguntas será referida a esta documentación médica irrefutable. Irrefutable porque la fabricamos nosotros, añadió el doctor Herrera con otra de sus risas nauseabundas. En ese momento, escuché el sonido de papeles siendo barajados. La doctora Salinas estaba revisando algo. Aquí está el protocolo de medicación aumentada, dijo. Necesitamos duplicar la dosis actual. Adrián, ¿puedes asegurar que las tome todas las mañanas? Ya tengo una rutina establecida. Todas las mañanas le preparo sus vitaminas, personalmente. Confía completamente en mí. Confía completamente en mí. Esas palabras fueron como dagas directas al corazón. Había confiado en él completamente, y él había convertido esa confianza en el arma para destruirme. Perfecto, dijo Roberto. Entonces estamos listos para la fase final. En 2 semanas, el doctor Herrera realizará la evaluación psiquiátrica oficial. Una semana después, presentaremos los documentos de tutela ante el juez Morrison. ¿Morrison está?, comenzó a preguntar Adrián. Digamos que el juez Morrison ha recibido donaciones generosas para su campaña de reelección. Entenderá la urgencia de proteger a un hombre prominente que está perdiendo sus facultades. Habían comprado a un juez. No solo estaban falsificando evidencia médica, sino que habían corrompido el sistema judicial mismo. La reunión comenzó a disolverse. Escuché el ruido de sillas siendo movidas y papeles siendo guardados.
Me alejé rápidamente hacia la escalera de servicio, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Esa noche no dormí en absoluto. Me quedé en mi oficina secreta, procesando lo que había escuchado. No era solo una conspiración para robar mi dinero. Era un plan maestro para borrarme completamente como ser humano. Me convertirían en un vegetal drogado, aislado del mundo, mientras ellos saqueaban todo lo que había construido en mi vida. Pero ahora tenía información detallada sobre todos los aspectos de su plan. Conocía a todos los involucrados, entendía el cronograma, y sabía exactamente cómo planeaban ejecutar cada fase. Era momento de convertirme del cazado en cazador. Al día siguiente, fingí tomar las vitaminas como siempre, pero esta vez las reemplacé con placebos idénticos que había conseguido a través de un farmacéutico discreto. También instalé cámaras de vigilancia microscópicas en la oficina de Adrián y en varios otros lugares estratégicos del edificio. Pero lo más importante era que ahora entendía que tenía muy poco tiempo. En 2 semanas, el doctor Herrera realizaría su evaluación falsa. En 3 semanas, estaría legalmente bajo la tutela de Adrián. Tenía 14 días para desmantelar una conspiración que había estado desarrollándose durante años, y tenía que hacerlo sin que ninguno de ellos sospechara que sabía la verdad. La guerra había comenzado oficialmente, y por primera vez en mi vida, no estaba seguro de poder ganar. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar como si nada hubiera cambiado, como si siguiera siendo el mismo hombre que confiaba ciegamente en su hijo, mientras por dentro la rabia y la determinación me consumían por igual. Pero había algo más complejo que eso. Tenía que fingir que los medicamentos falsificados estaban funcionando. Cada mañana, Adrián me preparaba las vitaminas con la misma sonrisa cálida de siempre. Para tu salud, papá, me decía, y yo tenía que sonreír y agradecerle mientras secretamente las escondía en mi bolsillo. Pero ahora que sabía que planeaba duplicar la dosis, tenía que interpretar el papel de un hombre cuya mente estaba deteriorándose gradualmente. La primera oportunidad llegó el lunes por la mañana, durante nuestra reunión semanal con los directores regionales. Decidí comenzar mi actuación con algo sutil pero observable. Buenos días a todos. Comencé, y luego hice una pausa, fingiendo confusión. Perdón, ¿estamos en la sala de juntas principal o en la auxiliar? Estábamos claramente en la sala principal, la misma donde habíamos celebrado estas reuniones durante los últimos 5 años. Vi cómo Adrián intercambió una mirada rápida con el director financiero. Estamos en la sala principal, papá, dijo Adrián con voz suave y paciente. La misma de siempre. Ah, sí, por supuesto, respondí, frotándome la frente. Ha sido una mañana larga. Durante la reunión, dejé que mi atención pareciera divagar ocasionalmente. Hice la misma pregunta 2 veces sobre los números del trimestre anterior, y en un momento dado, me referí al director de marketing por el nombre equivocado, llamándolo Roberto en lugar de Ricardo. Los efectos fueron inmediatos. Pude ver la preocupación genuina en las caras de algunos directores que me conocían desde hace años, pero en Adrián vi algo diferente, satisfacción apenas disimulada. Para él, estos episodios no eran señales de alarma, sino confirmación de que su plan estaba funcionando. Después de la reunión, Adrián se acercó a mí con expresión preocupada. Papá, ¿te sientes bien? Parecías un poco despistado durante la presentación. Solo cansado, respondí, que era mi respuesta habitual. Quizás debería ver al doctor Herrera para un chequeo. Los ojos de Adrián se iluminaron. Es una excelente idea. De hecho, él mencionó la semana pasada que sería bueno hacer una evaluación completa. ¿Quieres que le llame? Sí, por favor. Arregla algo para esta semana. Esa misma noche, mientras mantenía mi rutina como vigilante nocturno, intercepté una llamada telefónica que Adrián hizo desde su oficina al doctor Herrera. Los síntomas están progresando perfectamente, le decía. Hoy tuvo varios episodios de confusión durante una junta importante. Está listo para la evaluación acelerada. Excelente, respondió Herrera. Moveré la cita para el miércoles. Asegurémonos de que tome una dosis extra esa mañana. Quiero que esté lo suficientemente confundido como para que mis preguntas parezcan difíciles de responder. Y después de la evaluación, tendré el reporte listo ese mismo día. Deterioro cognitivo severo, incapacidad para tomar decisiones financieras complejas, necesidad inmediata de supervisión médica y legal. Roberto puede presentar los documentos de tutela el viernes. El viernes. En menos de una semana, planeaban tener control legal completo sobre mi vida. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Era hora de comenzar a documentar todo desde mi perspectiva, creando mi propia evidencia mientras ellos creaban la suya.
Contraté discretamente a un investigador privado, un exdetective de policía llamado Miguel Herrera, sin relación con el doctor corrupto. Le di acceso a mi oficina secreta y le expliqué la situación completamente. Su primera reacción fue de incredulidad, pero cuando le mostré las fotos de los medicamentos y los documentos falsificados, su expresión se volvió seria y profesional. Esto es más elaborado que la mayoría de los casos de fraude financiero que he visto, me dijo. Pero tenemos una ventaja, ellos no saben que usted está consciente. ¿Qué recomienda? Necesitamos evidencia irrefutable. Audio y video de sus confesiones, documentación de los sobornos, pruebas de la falsificación médica. Y lo más importante, necesitamos proteger sus activos antes de que pueda moverlos. El martes por la noche, mientras Adrián cenaba con unos inversionistas japoneses que estaban de visita, aproveché para revisar su computadora personal en casa. Lo que encontré me dejó sin aliento. Había carpetas completas dedicadas a planificar mi futuro en Sunset Gardens. Habían diseñado un horario detallado para mis medicaciones forzadas, un plan de aislamiento que limitaba mis visitas a 30 minutos supervisados por semana, e incluso habían seleccionado al personal que estaría a cargo de mi cuidado. Pero lo más perturbador era un documento titulado Cronología de Deterioro. Era un calendario de los próximos 6 meses donde habían planificado específicamente qué síntomas debería mostrar cada semana. Semana 1. Confusión ocasional. Semana 3. Pérdida de memoria a corto plazo. Semana 5. Episodios de agresión que justificarían sedación adicional. Semana 8. Incapacidad total para reconocer personas familiares. Habían planificado mi destrucción mental con la precisión de un proyecto empresarial. En ese momento, mientras copiaba los archivos a una unidad externa, escuché la puerta principal abrirse. Adrián había vuelto temprano de su cena. Rápidamente cerré todo y me dirigí a mi habitación, fingiendo que había estado durmiendo. ¿Papá? Escuché su voz desde el pasillo. ¿Estás despierto? Sí, solo estaba leyendo, respondí. Se acercó a mi habitación con una taza en las manos. Te traje un té de manzanilla. Te ayudará a dormir mejor. Tomé la taza, agradeciendo, pero apenas él se fue, la vertí en el lavabo del baño. Si había algo que había aprendido en estas semanas, era que nunca más consumiría nada que él me preparara. El miércoles llegó la cita con el doctor Herrera. Adrián insistió en acompañarme, para apoyo moral, dijo. Durante el trayecto al consultorio, me ofreció una botella de agua. Para que no te dé sed durante la consulta, explicó. Fingí beber, pero no tragué ni una gota. La consulta fue una farsa elaborada. El doctor Herrera me hizo preguntas diseñadas para hacerme parecer confundido e incapacitado. ¿Qué año es, señor Mendoza? ¿Puede decirme los nombres de sus hijos? ¿Recuerda que desayunó esta mañana? Yo interpreté mi papel perfectamente, fingiendo confusión, dando respuestas vagas, actuando como si fuera difícil concentrarme. Pude ver cómo Adrián tomaba notas mentales de cada una de mis respuestas incorrectas. Me temo que los resultados confirman mis sospechas, le dijo el doctor Herrera a Adrián al final de la consulta, hablando sobre mí como si no estuviera presente. Su padre muestra signos claros de deterioro cognitivo acelerado. Recomiendo supervisión inmediata y consideración seria de opciones de cuidado especializado. ¿Qué tan serio es?, preguntó Adrián, interpretando el papel del hijo preocupado. Me temo que va a necesitar ayuda para todas las decisiones importantes. Asuntos financieros, legales, médicos. Ya no puede manejar estos asuntos de manera independiente. Esa noche, Adrián llamó a Roberto para acelerar el proceso legal. El doctor confirma que ya está listo, le dijo. Podemos presentar los documentos mañana. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que yo había grabado toda la consulta con el doctor Herrera usando un dispositivo que Miguel me había proporcionado. También había documentado cada conversación telefónica de las últimas 2 semanas. Era jueves por la noche, mi última noche de libertad según su cronograma. Mañana, Adrián presentaría los documentos legales para declararme incapacitado. Pero yo tenía mi propia sorpresa preparada para mañana. Era hora de que el cazador se convirtiera en presa. El viernes por la mañana llegó como cualquier otro día, pero yo sabía que sería el último día de mi vida anterior. Adrián se despertó temprano, más animado de lo usual. Mientras preparaba mi desayuno especial con las vitaminas adulteradas, silbaba una melodía que no había escuchado de él en años. Es un día hermoso, ¿no crees, papá?, me dijo mientras colocaba las pastillas junto a mi jugo de naranja. Perfecto para manejar algunos asuntos importantes. Sí, supongo que sí, respondí con la voz ligeramente confusa que había perfeccionado durante estas semanas. Fingí tomar las vitaminas como siempre,
pero las mantuve bajo mi lengua hasta poder escupirlas discretamente en mi servilleta. Roberto viene a las 10, continuó Adrián. Tenemos algunos documentos que revisar contigo. Cosas del seguro médico, actualizaciones del testamento, nada complicado. Nada complicado. Los documentos que me convertirían en su prisionero legal. A las 9:45, mi teléfono sonó. Era Miguel, mi investigador privado. Todo está listo, señor Mendoza, me dijo con voz tranquila. Los equipos están en posición. Perfecto, respondí. Que comience el espectáculo. A las 10 en punto, Roberto llegó con su maletín de cuero y su sonrisa profesional. Lo acompañaba la doctora Salinas, quien traía una carpeta gruesa con lo que supuse eran mis registros médicos falsificados. Salvador, me saludó Roberto con la misma calidez fingida de siempre. ¿Cómo te sientes hoy? Un poco confundido, respondí, frotándome la frente. Adrián dice que tenemos que revisar algunos papeles. Exactamente. Son solo formalidades, pero importantes para tu protección. Nos sentamos en la sala de estar. Adrián se ubicó a mi lado, en una posición donde podía ayudarme a entender los documentos. Roberto comenzó a sacar papeles de su maletín con movimientos ensayados. Estos son documentos de tutela médica y financiera, explicó Roberto con voz suave. Dado el deterioro en tu salud mental que hemos observado, es importante asegurar que tengas la supervisión adecuada. ¿Supervisión? Pregunté, fingiendo confusión. Tu hijo Adrián se haría cargo de todas las decisiones importantes, intervino la doctora Salinas. Decisiones médicas, financieras, legales. Para protegerte. Es por tu bien, papá, añadió Adrián, colocando una mano en mi hombro con falsa ternura. Ya no tienes que preocuparte por todas esas cosas complicadas. Roberto desplegó los documentos en la mesa de centro. Vi mi nombre en cada página, junto con términos legales que establecían mi incapacidad mental y transferían toda autoridad a Adrián. Solo necesitamos tu firma aquí, dijo Roberto, señalando varias líneas marcadas con pequeñas flechas amarillas. Y aquí, y aquí. Tomé la pluma que me ofrecía, fingiendo estudiar los documentos con expresión confundida. Hay muchas palabras complicadas, murmuré. No te preocupes por eso, dijo Adrián. Solo confía en nosotros. Todo está diseñado para protegerte. En ese momento, fingí un episodio de confusión más severo. Dejé caer la pluma y me llevé las manos a la cabeza. No entiendo, dije con voz temblorosa. ¿Por qué hay tantos papeles? ¿Dónde está Carmen? Quiero hablar con Carmen. Los tres intercambiaron miradas. La doctora Salinas se acercó con expresión compasiva y profesional. Salvador, me dijo con voz suave, Carmen está en Francia. Está muy ocupada con su vida allá. Pero Adrián está aquí para cuidarte. No recuerdo que Carmen se fuera a Francia, dije, interpretando mi confusión. ¿Cuándo se fue? Hace varios años, papá, respondió Adrián con paciencia exagerada. Hemos hablado de esto muchas veces. Roberto aprovechó mi supuesta confusión. Salvador, es exactamente este tipo de episodios lo que nos preocupa. Estos documentos aseguran que tengas el cuidado que necesitas. Pero son muchas páginas, insistí. Necesito tiempo para leer todo. El tiempo es importante aquí, dijo Roberto, con la primera nota de impaciencia en su voz. Mientras más esperemos, más difícil será proteger tus activos. ¿Proteger mis activos? Era interesante cómo habían formulado el robo de mi fortuna como protección. Está bien, dije finalmente, tomando la pluma de nuevo. Confío en ustedes. Firmé la primera página. Luego la segunda. Pude ver cómo se relajaban gradualmente, creyendo que su plan había funcionado perfectamente. Cuando firmé la tercera página, Roberto sonrió ampliamente. Perfecto. Salvador. Esto es exactamente lo que necesitabas. Una cosa más, dijo la doctora Salinas, sacando una jeringa de su bolsa. Necesito tomar una muestra de sangre para actualizar tus registros médicos. Extendí el brazo obedientemente, pero cuando la aguja tocó mi piel, dije algo que cambió todo. Miguel, dije claramente, puedes entrar ahora. Las tres caras frente a mí se congelaron. Roberto dejó caer su pluma. La doctora Salinas se apartó como si mi brazo hubiera sido una serpiente. ¿Qué dijiste?, preguntó Adrián, su voz apenas un susurro. En ese momento, Miguel Herrera entró por la puerta principal, seguido por dos agentes federales y un notario público. También entró Carmen, mi hija, quien había volado desde Francia durante la noche.
Papá, dijo Carmen, corriendo hacia mí con lágrimas en los ojos. ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien, mi amor, respondí, mi voz ahora clara y firme. Nunca he estado mejor. La transformación en la habitación fue instantánea. Adrián se puso de pie tan rápidamente que derribó su silla. Roberto comenzó a meter papeles en su maletín frenéticamente. La doctora Salinas parecía estar considerando salir corriendo. No entiendo, tartamudeó Adrián. Papá, estás confundido. Estos son los doctores que están aquí para ayudarte. No estoy confundido en absoluto, dije, levantándome con energía renovada. Sé exactamente quiénes son y qué han estado planeando. Miguel se acercó al grupo con una grabadora digital. Todo lo que han dicho en los últimos 15 minutos ha sido grabado. También tenemos grabaciones de sus conversaciones de las últimas 2 semanas. Roberto había palidecido completamente. Esto es entrapment. No es legal. Lo que no es legal, intervino uno de los agentes federales, es conspirar para drogar a alguien, falsificar documentos médicos, sobornar a un juez, y cometer fraude financiero por más de $1.000 millones. Adrián me miraba con una expresión que jamás olvidaré. No era arrepentimiento ni vergüenza. Era furia pura. ¿Por cuánto tiempo has sabido?, preguntó, su máscara finalmente cayendo por completo. Desde la primera noche que escuché tu dulce voz planeando mi destrucción, respondí. Has sido muy meticuloso, hijo, muy detallado en tus planes para convertirme en un vegetal drogado. Carmen se cubrió la boca con horror. Adrián, ¿cómo pudiste? Fácilmente, respondió él, toda pretensión abandonada. He esperado décadas a que este viejo obstinado soltara el control. Décadas viendo cómo desperdiciaba oportunidades, cómo tomaba decisiones conservadoras cuando podríamos haber multiplicado la fortuna. Así que decidiste tomarla por la fuerza, dije. Decidí tomar lo que era mío por derecho, gritó. Todo lo que construiste debería haber sido mío hace años. En lugar de eso, tenía que pedirte permiso para cada decisión. Tenía que esperar a que murieras naturalmente para tener acceso a mi herencia. Los agentes se acercaron hacia él. Adrián Mendoza está arrestado por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos e intento de secuestro. Mientras le ponían las esposas, Adrián me miró una última vez. Esto no termina aquí, dijo. Vas a arrepentirte de humillarme así. No, respondí con calma. Lo que voy a hacer es asegurarme de que nunca más puedas lastimar a nadie. Cuando se llevaron a los 3 conspiradores, me senté con Carmen en el sofá donde minutos antes había estado firmando los documentos de mi propia esclavitud. Papá, me dijo, tomando mis manos, ¿cómo supiste actuar tan convincentemente? Sonreí, sintiéndome más vivo de lo que me había sentido en años. 40 años construyendo un imperio me enseñaron 1 o 2 cosas sobre estrategia. Pero la verdad era más simple que eso. Mi hijo había subestimado al hombre que lo había criado, al hombre que había sobrevivido a décadas de competencia despiadada en el mundo empresarial. Había pensado que drogarme un poco sería suficiente para convertirme en su marioneta. Se había equivocado terriblemente. Y ahora era mi turno de enseñarle lo que realmente significaba perder todo. 6 meses después del arresto de Adrián, me senté en mi oficina renovada, mirando a través de las ventanas panorámicas el atardecer sobre la ciudad. La vista era la misma, pero todo lo demás había cambiado profundamente. No solo en mi empresa o en mi vida, sino en mi alma misma. El juicio había sido un espectáculo mediático que duró 3 meses. Los cargos contra Adrián, Roberto, la doctora Salinas y el doctor Herrera incluyeron conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos médicos, soborno de funcionarios públicos, e intento de secuestro con sustancias controladas. Las evidencias que Miguel y yo habíamos recopilado eran abrumadoras. Adrián recibió una sentencia de 15 años en prisión federal. Roberto perdió su licencia legal y recibió 12 años. Los 2 médicos recibieron entre 8 y 10 años cada uno, además de perder sus licencias médicas permanentemente. El juez Morrison, confrontado con evidencia de los sobornos, renunció a su cargo y enfrentó sus propios cargos criminales. Pero las consecuencias legales, por satisfactorias que fueran, no eran lo que más me importaba. Lo que realmente me había transformado era la claridad que había llegado con la traición. Por primera vez en décadas, sabía exactamente quién era y qué quería hacer con el tiempo que me quedaba. La primera decisión importante había sido reestructurar completamente mi testamento. Carmen, quien había volado desde Francia inmediatamente después de mi llamada de emergencia, ahora tenía un papel activo en la empresa. Había dejado su vida en Europa para estar cerca de mí,
y juntos estábamos redefiniendo el legado Mendoza. «Papá», dijo Carmen, asomando la cabeza por la puerta de mi oficina. «Los representantes de la Fundación Esperanza están aquí para la reunión». Sonreí. La Fundación Esperanza era mi nuevo proyecto más ambicioso. Con $200 millones de dotación inicial, se dedicaba específicamente a ayudar a ancianos víctimas de abuso financiero familiar. Carmen dirigía las operaciones diarias, pero yo participaba activamente en cada decisión importante. «Hazlos pasar», dije, «y quédate para la reunión. Quiero tu opinión sobre el programa de Kentucky». Durante los siguientes 30 minutos, revisamos planes para expandir nuestros servicios a 3 estados adicionales. La Fundación no solo proporcionaba asistencia legal gratuita a víctimas de elder abuse, sino que también educaba a familias sobre señales de alerta y recursos de prevención. «Los números son impresionantes», dijo María González, nuestra directora de programas. «En los primeros 5 meses, hemos ayudado a más de 200 familias a exponer esquemas de abuso financiero. El programa de detección temprana ha identificado patrones sospechosos en más de 500 situaciones». «¿Y la respuesta de la comunidad médica?», pregunté. «Excelente. Después del caso muy publicitado de los doctores Herrera y Salinas, muchos médicos están siendo más cuidadosos sobre cómo documentan cambios cognitivos en pacientes mayores. Varios hospitales han implementado protocolos adicionales para verificar la legitimidad de evaluaciones médicas súbitas». Era satisfactorio saber que mi experiencia había creado cambios sistémicos que protegerían a otros. Después de la reunión, Carmen y yo caminamos juntos hacia el estacionamiento. Era viernes por la tarde, y habíamos establecido una nueva tradición: cenas semanales donde hablábamos no solo de negocios, sino de vida, familia y planes para el futuro. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», me dijo Carmen mientras manejábamos hacia el restaurante. «Durante años pensé que Adrián era el hijo perfecto y que yo era la que había decepcionado a la familia al mudarme tan lejos». «Tu hermano siempre fue muy hábil manipulando percepciones», respondí. «Pero tú nunca me decepcionaste, Carmen. Mi única decepción fue no haber visto su verdadera naturaleza antes». «¿Alguna vez lo extrañas?», me preguntó, su voz suave. Era una pregunta que me había hecho a mí mismo muchas veces en los últimos meses. «Extraño al hijo que pensé que era», admití. «Pero ese hijo nunca existió realmente. Era solo una máscara que él llevaba para obtener lo que quería». Habíamos llegado al restaurante, un lugar pequeño y acogedor que se había convertido en nuestro favorito. No había nada ostentoso sobre él, nada que gritara riqueza o estatus. Era simplemente un lugar donde un padre y su hija podían compartir una comida y una conversación honesta. Durante la cena, Carmen me contó sobre sus planes de abrir una oficina de la Fundación en París, para ayudar a familias americanas que vivían en Europa y enfrentaban situaciones similares. Yo compartí mis ideas sobre un programa de mentoría donde ejecutivos retirados ayudarían a víctimas de elder abuse a reconstruir sus vidas financieras. «Hay algo más que quiero discutir contigo», dije hacia el final de la cena. Carmen levantó la vista de su postre, expectante. «He estado pensando en retirarme gradualmente de las operaciones diarias de la empresa», continué. «No completamente, pero quiero pasar más tiempo en la fundación, más tiempo contigo, más tiempo viviendo en lugar de solo trabajando». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, eso sería maravilloso. Pero eso significa que necesitarías tomar más responsabilidades ejecutivas. ¿Estás preparada para eso?». «He estado preparándome para eso toda mi vida», respondió con una sonrisa. «Solo que antes pensaba que tendría que competir con Adrián por tu aprobación». «Nunca tuviste que competir por mi amor», le dije, tomando su mano a través de la mesa. «Eso siempre fue tuyo incondicional». Esa noche, después de dejar a Carmen en su apartamento, manejé hasta mi casa con una sensación de paz que no había experimentado en años. La mansión se sentía diferente ahora, más cálida, menos como una fortaleza y más como un hogar. En mi estudio, revisé algunos documentos finales para la semana, pero mi atención se desvió hacia una fotografía en mi escritorio. Era de Carmen y yo durante sus días universitarios, antes de que las responsabilidades familiares y las manipulaciones de Adrián complicaran nuestra relación. En esa foto, ambos sonreíamos genuinamente, sin guardias, sin agendas ocultas. Era esa autenticidad la que había recuperado en estos meses. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Miguel, quien ahora trabajaba como jefe de seguridad para la fundación. «Señor Mendoza», dijo, «pensé que debería saber que recibimos una carta de Adrián desde la prisión». Mi estómago se tensó ligeramente. «¿Qué tipo de carta?». «Una solicitud para visitación. Dice que quiere disculparse y hacer las paces».
Consideré esto por un momento. Tu recomendación. Profesionalmente, no veo ningún riesgo de seguridad. Personalmente, creo que las personas como él no cambian realmente. Pero la decisión es suya. Esa noche no pude dormir, no por ansiedad, sino por claridad. Me di cuenta de que la respuesta a la solicitud de Adrián simbolizaba una elección fundamental sobre cómo quería vivir el resto de mi vida. Podía aferrarme al dolor y la traición, permitir que definieran mis años restantes. O podía elegir la libertad que venía con soltar completamente las cadenas del pasado. Al amanecer, llamé a Miguel. Dale a Adrián mi respuesta. Le dije, no habrá visitas. No habrá correspondencia. No habrá reconciliación. Pero tampoco habrá odio. Simplemente ya no existe en mi mundo. ¿Estás seguro? Completamente. He construido una nueva vida, y él no tiene lugar en ella. Después de colgar, me preparé para otro día de trabajo en la fundación, otro día con Carmen, otro día de la vida que había elegido crear después de casi perder todo. A los 62 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. La familia verdadera no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y la lealtad genuinos. Y por primera vez en décadas, estaba rodeado únicamente de familia verdadera. El sol entraba por las ventanas de mi estudio, iluminando los planes para nuevos programas de la fundación que Carmen y yo habíamos diseñado juntos. En 6 meses, habíamos ayudado a más personas que en todos mis años de éxito empresarial. Adrián había creído que destruirme le daría poder. En cambio, su traición me había liberado para vivir con un propósito más profundo que cualquier riqueza material. Y esa era la victoria más dulce de todas.